pues en España y en Europa y en América, que fue por donde él se movió, pero antes de pasar a todo eso, como para ir haciendo pequeños checks y resúmenes de todo lo que nos estás diciendo, podemos decir que don Claudio era un historiador medievalista, que me imagino que es medievalista quiere decir que estudiaba la Edad Media, como tú. Tú también eres medievalista. En Medievalista. ¿Qué efecto, dijo? sí. Y que era español, pero tuvo que irse de España porque en ese momento estaba la dictadura de Franco y era él perseguido por sus ideas liberales y se fue a Francia. A Francia, a Burdeos primero y después a Argentina. Pero ahí también lo persiguieron. Bueno, fue acogido por la Universidad de Burdeos gracias a varios de sus colegas franceses, uno de ellos Georges Sirot, que era un hispanista muy conocido, pero Franco y el gobierno de Hitler tenían una serie de convenios. Entonces ahí fue cuando los nazis invadieron Francia, fueron pues hacia todo el occidente de Francia, llegaron a Burdeos y entonces, claro, la idea era que los nazis apresaran a don Claudio y lo enviaran a España para ejecutar la sentencia de muerte. Entonces, bueno, la propia policía francesa que le tenían alta estima, pues le avisó, oiga, sepa usted que esta noche lo vamos a venir a buscar, haga el favor de no estar. Y efectivamente, bueno, pues Ah, con una hora, hora y media, le dieron ocasión de salir literalmente con lo puesto y huyó a la Francia libre y desde allí, bueno, a Argelia y desde Argelia, bueno, a Marruecos, a Portugal y de Portugal viajó a Brasil y de Brasil a Argentina. Es decir, fue todo un ok. periplo para poder salvar la vida. O sea, pero en todos estos lugares iba yendo porque era a donde podía irse, no porque Eh, tenía algo que estar haciendo ahí, no sé si me explico. Exactamente. Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, ¿qué ocurre con lo de Argentina? Mientras fue rector de la Universidad Central, don Claudio había hecho una estancia como rector de la universidad en la propia Universidad Argentina, porque ya desde principios del siglo XX, don Ramón Menéndez Pidal, que era otro de los grandes intelectuales españoles de aquella época, había impulsado a través de la Junta de Ampliación de Estudios una serie de intercambios con las universidades americanas y particularmente con Buenos Aires. Y entonces don Claudio había ido en los años 30, en el 33, si mal no recuerdo, a hacer una estancia de investigación, a dar conferencias, entonces ya conocía gente, de tal manera que cuando él tiene que huir de Francia, pues envía cables a distintos países a ver quién le puede acoger. Bueno, uno de los países que le invitó a quedarse fue el propio México, ¿no? Don Daniel Cosío Villegas, que había sido nuestro embajador en Portugal, le conocía de cuando don Claudio había sido embajador de la República Española en Portugal. Entonces desde ahí habían trazado una amistad pues importante y cuando Daniel Cosío Villegas inicia todo el proyecto de la Casa de España en México, que hoy es el Colegio de México, a uno de los que invita es a don Claudio a que se venga. Bueno, ahí era una pregunta, ¿no? ¿Por qué don Claudio nunca quiso venir a México cuando le ponían todo en bandeja de plata? ¿Y cómo es Sí, posible que acabara en Argentina, ¿no? Y eso la pregunta Y es fundamental porque no solo tiene que ver con la biografía del personaje, sino si don Claudio hubiese venido a México, se hubiera instalado en la UNAM y hubiéramos tenido la primera escuela de medievalistas de toda América Latina, ¿no? Y no Argentina. claro, sí, tu historia tal vez sería diferente Ser- también. Sería muy diferente, efectivamente, sería muy diferente. No, entonces es lo bonito del personaje, sí. cómo su vida y su trayectoria personal se va mezclando con la historia política, con la historia global y con una historia de lo que los historiadores llamamos la historiografía, es decir, la forma en la que a lo largo del tiempo se ha escrito la historia. Sí, yo estaba leyendo en tu artículo, este que estábamos discutiendo ahorita, que México le ofreció 600 pesos de salario Sí, y que en ese momento con 600 vivías bien. sí, Ahorita no te alcanza para nada. para Sí, nada. no, qué locura. Y Martín, ¿tú por qué decidiste, o sea, en qué momento dijiste, yo quiero estudiar a don Claudio? ¿Te sentiste, te identificaste con él? Porque tú también tienes ahí lazos argentinos, porque ustedes escuchan a Martín hablar y se escucha como argentino, pero Martín es mexicano. Este, ¿qué te identificaste con él? Tú como historiador, o sea, ¿cómo dices, órale, quiero empezar a estudiar a don Claudio en lugar de, no sé,
a don Porfirio. Ay, no sé. ¿Cómo tomaste tú esa decisión? O sea, ¿qué te llamó? ¿Qué te prendió? ¿Qué onda? Claro, pues mira, a diferencia de las ciencias exactas, en el caso de la historia casi uno nunca toma decisiones por sí mismo. Es la propia investigación, es la propia fuente la que te lleva a hacerte las preguntas y la que hace que en uno nazca una intuición o un pálpito sobre la posibilidad de un conocimiento. ¿No? Dices, aquí hay algo. Y entonces, si hay algo que defina la investigación histórica, es precisamente la curiosidad que nos mueve a todas y todos los historiadores por saber algo más. Y tu pregunta es muy interesante porque también me remite a ese lejano viaje del año 92 con el cual iniciamos nuestra charla. ¿Se acuerdan que les contaba que estuve en un intercambio? Entonces, para mí la posibilidad de conocer un castillo tan lindo y tan bonito, invito a nuestros auditores a que lo busquen en Google, hay un montón de imágenes, ¿no?, del castillo de Loarre. Y cuando el profesor, que se llamaba Mario Nieva, nos daba la explicación y nos hablaba de esa guerra entre cristianos y musulmanes que hoy conocemos como la Reconquista, pues a mí me pareció un tema muy bonito, ¿no?, vinculado con lo que a mí ya me gustaba, que eran los castillos y los caballeros. De tal suerte que cuando yo me enfrenté al desafío de realizar mi tesis de licenciatura ya en el año de 1998, es decir, yo entré a la carrera en el año 94, concluí en el 98, pues como todo uno tenía que hacer mi tesis. Yo me planteé como tesis de licenciatura trabajar la guerra de Granada, que se había desarrollado entre 1482 y 1492. Esta guerra lo resumo de la siguiente forma: una guerra impulsada por Isabel de Castilla y su esposo Fernando de Aragón, a quienes conocemos los Reyes Católicos, para conquistar el reino musulmán de Granada que existía en la península ibérica desde mediados del siglo III, es decir, desde 1248. Y los Reyes Católicos consideraban que ese reino pues tenía que integrarse plenamente a la corona castellana. Y mi tesis, bueno, pues fue efectivamente sobre la guerra de Granada, y uno de los capítulos estaba dedicado a la legitimación de la guerra, ¿no? La legitimación, eso que llamamos reconquista. Y entonces, claro, uno de los grandes autores en aquellos años era don Claudio Sánchez Albornoz, ¿no? O sea, hablo del año 98, cuando yo tenía que hacer mi tesis, pues habían pasado, imagínense, del 80 y cachito que dijimos que murió don Claudio, del 84 al 98, habían pasado apenas 12 años de la muerte de don Claudio. Entonces, bueno, era todavía un referente de la historiografía. Y obviamente, pues todo historiador tiene que contrastar sus fuentes, es decir, no te puedes quedar únicamente con un solo autor, tienes que consultar otras fuentes, otros autores. Y allí lo puse en relación con otro gran estudioso de la literatura española, que fue don Américo Castro, que tiene una trayectoria vital similar, porque también fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, también fue embajador durante la República y, bueno, por sus ideas republicanas acabó exiliado primero en Buenos Aires y después en los Estados Unidos. Y al confrontar yo a los dos autores, a don Claudio Sánchez Albornoz y a don Américo Castro, pues yo simplemente intuía que había una serie de problemáticas intrínsecas al concepto y a la idea de reconquista. Fíjese toda la historia que hay detrás de esas 30 páginas, que es el artículo cuyo título es Don Claudio, los cuadernos de historia de España, ¿no? ¿Por qué? Porque el término reconquista significaba o significaría que los españoles existían desde siempre, que su país, que era España, había sido conquistado por los musulmanes y que los españoles lo iban a recuperar, lo cual es falso, ¿no? Totalmente falso, porque los españoles no existen, ¿no?, desde el inicio de los tiempos, porque ni España ni ningún país existe como Estado-nación como lo conocemos antes del siglo XIX, y porque pues, los musulmanes duraron 800 años en la península ibérica. O sea, ¿cómo es posible que 800 años después consideremos a esos habitantes todavía como unos extranjeros? Lo que pasa es que yo era muy niño en aquellos años del 98, ¿no? Apenas tenía, pues imagínense, 24, 25 años y no tenía, pues, los elementos teóricos para poder acercarme a ese problema, de tal suerte que solo lo intuí. Cuando llegué a Madrid a hacer el doctorado,
yo quería trabajar sobre la Reconquista en tanto discurso ideológico y cómo se iba nutriendo a partir de una serie de elementos vinculados con la religión, con la política, con la concepción de un territorio. Y quien fue mi profesora, Marisabel Pérez de Tudela, me dijo: niño, muy bien, ponte a leer. Ah, pues muy bien, profesora, ¿y qué leo? Todo. ¿Y qué es todo? Pues te vas a leer todas las crónicas medievales, es decir, aquellas crónicas que se escribieron durante la Edad Media sobre este proceso que hoy conocemos como Reconquista. Ah, bueno, muy bien, total. Volví 6 meses después, habiendo leído las crónicas, y dije: profesora, tenemos un problema. Y como Houston tenemos un problema, pues profesora, tenemos un problema. No aparece el término Reconquista en las crónicas. ¿Cómo que no? Pues no, mire, yo le revisé, es una lectura muy sistemática en los textos originales. En ese entonces, pues mi latín era muy mínimo, pero bueno, ahí más o menos me defendía con diccionarios y demás. Entonces, claro, ahí fue donde ella y yo vimos un gran problema, cuando surge el concepto de Reconquista. De tal suerte que mi tesis de doctorado, en lugar de dedicarse a la cronística propiamente medieval, pues se dedicó a la historiografía de época moderna y contemporánea, es decir, de los siglos XVI al XIX, para analizar cuándo, cómo y por qué había surgido el término Reconquista. Lo resumo muy fácilmente. Es un término que se utilizó por vez primera en una crónica de un jesuita que se llamaba Alonso de Ovalle, que escribió una crónica sobre el reino de Chile, ¿no? Y él utilizó el término Reconquista para hablar de la recuperación del territorio que la corona española había perdido frente a los mapuches. Por lo tanto, la corona tenía que reconquistar esos territorios. Entonces, imagínense qué fascinante, una palabra que surge en América, en el actual territorio de Chile, en el siglo XVII, pues un siglo después, en el siglo XVIII, se convierte ya en una palabra que significa pues otra cosa completamente distinta, ¿no? La lucha entre cristianos y musulmanes, y nació obviamente en un contexto ilustrado. Por lo tanto, el término Reconquista se utilizó por vez primera a finales del siglo XVIII para hacer referencia a esa guerra de 8 siglos entre cristianos y musulmanes, ¿no? Por lo tanto, utilizar el término Reconquista para referirnos a la Edad Media, pues es cuanto menos anacrónico. Pero ¿dónde viene la importancia del término Reconquista? En que a lo largo del siglo XIX, España, como todas las naciones de Occidente, tenía que dotarse de una identidad política, cultural, histórica particular, ¿no? Como todas las naciones, como México, como Argentina, como Chile. De tal suerte que el hecho se tradujo en seleccionar a esa lucha contra el Islam como el proceso histórico que mejor definía la identidad española. Es decir, España en el siglo XIX asume que es España por haber tenido que luchar 8 años para recuperar su territorio en contra de los enemigos extranjeros, y bueno, gracias a esa experiencia histórica después podría conquistar otras partes del mundo, como fue, por supuesto, América. Ahora bien, ¿y qué tiene que ver todo eso con don Claudio Sánchez Albornoz? Sí, esa es mi pregunta, Martín. Ya te iba a decir, ¿qué onda? ¿Cuál es la conexión ahí? ¿Cómo está don Claudio? Que cuando teníamos que abordar la historiografía del siglo XX, mi profesora me dice: mira, los del siglo XX están todavía vivos, muchos. Yo creo que ya llevas 850 páginas de tesis, yo creo que ya con eso está muy bien y está muy redonda. Bueno, perfecto. Entonces yo tenía un problema importantísimo, que me había comprometido a una beca y tenía que entregar pues una serie de resultados. Entonces un capítulo que era el del siglo XX, digamos que lo cortamos de la tesis, pero yo ahí lo tenía. Y en ese capítulo estaba don Claudio Sánchez Albornoz, que para todos los fines prácticos era el gran heredero de esa tradición historiográfica que se acuñó y se forjó en el siglo XIX. De tal manera que en un segundo libro, que fue también resultado de la tesis, pues ya abordaba precisamente el problema de la Reconquista en don Claudio como un problema historiográfico. Pero como les decía, don Claudio había sido invitado a México, ¿no? Entonces, cuando yo redactaba la tesis, tenía la pregunta en la cabeza de por qué don Claudio
no vino. Nos bateó. Exactamente, nos bateó y no vino a México. Y es una pregunta, pues no sé si le pasa a Mariana,